Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿no? Qué bueno. Qué buen tiempo de adoración. Bueno, quiero pedirles hoy un inmenso favor. Y es que vamos a tratar de concentrarnos mucho, ¿sí? Ahí tengo, tengo esta tarde varios puntos los cuales quisiera tratar y quisiera que estuviéramos todos muy concentrados en lo que el Señor va a hablar. Amén. Sé que desde que empezó nuestra reunión el Señor está soltando, eh, no solamente está soltando gozo, alegría, sino que está bendiciendo y aún lo que declarábamos al final de la adoración, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo no solamente por una ciudad, por una nación, por una familia, sino por nuestras generaciones. Amén. Lo que usted está haciendo el día de hoy, hoy día sábado 11 de abril, está poniendo un peso eterno, está poniendo un peso en la eternidad. ¿Por qué? Porque es 11 de abril. No, no, no. ¿Porque es abril? No, porque es 2015 tampoco, sino porque ha decidido seguir a Cristo. Y eso tiene mucho peso en la eternidad. Amén. Ha decidido ser parte de la gran familia del Señor. Amén. Ok, entonces vámonos de una vez al tema. Quisiera empezar con algo que se llama, o que yo lo he titulado la dinámica conversacional. Para que haya una conversación se necesitan de dos partes, ¿verdad? Perdón, de tres partes. Se necesita un emisor, un receptor y un mensaje. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en ese circuito de comunicación una de las tres partes se rompe? Se distorsiona o se distorsiona. No hay comunicación, ¿verdad? Y en esta tarde quiero concentrarme en todo lo que es la comunicación que viene del cielo para nosotros. Nosotros hemos recibido un mensaje y ese mensaje tiene que ser un mensaje que se transmite, ¿sí? Usted mismo y yo somos el mensaje de Dios, ¿sí? Cuando escuchamos a Dios, nosotros mismos nos convertimos en el mensaje del Señor. Amén. Pero para que ese mensaje sea efectivo, tiene que estar siempre conectado al emisor, para que llegue correctamente al receptor. ¿Sí? Si se rompe ese mensaje, así sea el mejor mensaje, si no está conectado con la fuente que es Dios, ese mensaje no va a llegar al receptor. Entonces, empezando con esto, quisiera que fuéramos a la palabra de Dios, a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, desde el verso 2. Y dice: porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Aquí nos habla, nos está hablando, y todo lo que hemos leído, Santiago 3, del verso 2 al verso 13, nos habla de un miembro muy pequeño, ¿cierto? Pero quizás es el miembro más importante en la comunicación. ¿Cuál es? La lengua. Revisémonos la lengua en esta tarde. A ver, saque la lengua. Pero si usted mira, bueno, si está una persona de confianza a su lado, si usted mira a lo profundo de su lengua, yo creo que no va a encontrar mucho más de un color: blanca, rosada, roja. Y si usted se pusiera una lupa, creo que no encontraría todo lo que está diciendo este pasaje. La lengua contiene, no solamente contiene, no sé, nervios, carne, todo lo que naturalmente contiene, sino que tiene un contenido espiritual. La lengua dice que contiene iniquidad. ¿Vio en la palabra ahorita cuando leímos? La lengua contiene, es un miembro muy pequeño, pero su contenido espiritual es tan grande que dice que puede hacer inflamar un bosque, puede hacer arder un bosque. Dice que la comparan con un barco, ¿sí? El barco es inmenso, pero quien lo maneja es la lengua. Y sabe, espiritualmente, nuestra voz dirige el camino que nosotros, así como la nave, el timón dirige por dónde va la nave, ¿sí? Asimismo, nuestro hablar dirige hacia dónde va nuestra vida, ¿sí? Y no solamente dirige hacia dónde va nuestra vida, sino que dirige aún hacia dónde va la vida de nuestras generaciones. ¿Sabe una cosa? ¿Se acuerda de Génesis 1? ¿Sí? ¿Recuerdan Génesis 1? ¿Recuerdan a Adán y Eva? ¿Sí? ¿Cuál es la manera que Satanás usa para entrar en el huerto? ¿Cuál? ¿Cómo Satanás entra al huerto? ¿Seguros que hablando? Miren, el huerto es un lugar físico, ¿cierto? Pero el huerto especial que Dios tenía era el corazón de Adán, de Eva, y Él se manifestaba a través de ellos. Satanás puede entrar por medio de la serpiente al lugar físico, pero no hubiera podido entrar al lugar espiritual si no es porque tenía una voz. ¿Cuándo se le abren las puertas al huerto espiritual? Cuando Eva decide escuchar a la serpiente. Ahí Eva está abriéndole las puertas al lugar espiritual. Entonces nosotros en la lengua, en nuestro hablar, en nuestra voz, no solamente tenemos cómo cambiar el curso, sino aún tenemos llaves para acceder a lugares, para entrar a lugares. Por medio de la voz nosotros podemos ir. Y esto se lo demuestro en Génesis. Satanás entró al huerto espiritual de Adán y de Eva por medio de una voz, ¿sí? Y dañó todo un propósito por medio de una voz. Si nosotros en esta tarde nos revisamos, podríamos encontrar que nuestra lengua nos ha traído
problemas, consecuencias, dificultades. Nos ha traído muy buenas cosas también. Pero la mayoría de problemas en los que usted se ha metido, se ha involucrado, es por lo que hemos dicho, por lo que hemos hablado. Quiero ponerle un ejemplo. Números capítulo 13. Pero antes de eso quiero mencionarle algo. Así como le dije que Satanás había entrado al huerto por medio de una voz, recuerda, Satanás le habla a ellos, a la pareja, a Adán y a Eva, ¿sí? Porque son uno. Pero luego, ¿en dónde habla Satanás? Después, en la siguiente parte, después nacen Caín y Abel, y ahora, ¿dónde está hablando Satanás? En el interior de Caín y de Abel. Ya no fue en una pareja. Mire esto, ya no fue una pareja, sino fue en una familia. Ya se metió en la familia. Si usted mira más adelante, se va a dar cuenta que siguió hablando a la familia, pero luego, cuando ya se forma un pueblo, ya no habla a una familia, también habla a un pueblo. Cuando se vuelve en una nación, habla a una nación. Si ven la dimensión que va adquiriendo, o sea, en la palabra nos va mostrando que en la palabra nos va mostrando cómo Satanás va avanzando su estrategia, que la misma voz que se mete en el huerto a dañar, se mete en una pareja, se mete en una familia, se mete en el gobierno, ya después no se mete en el gobierno, se mete en todo un pueblo. ¿Se ha visto? Y eso trae consecuencias. Y quiero que miremos algunas consecuencias. Mire, en el capítulo 13 de Números, y soy bueno para los números, dice, verso 2, dice, tú mismo, le está hablando Dios a Moisés y le dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviará su nombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces, verso 3, Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor, y todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Ustedes recuerdan la historia y recuerdan que el Señor los sacó de la tierra de Egipto, se fueron, estuvieron en el desierto y el Señor manda que revisen cuál es la tierra que el Señor les va a entregar, ¿sí? Y el Señor les da un mensaje claro, le dice a Moisés, le dice, quiero que levantes hombres, pero no cualquier hombre. ¿Qué hombres les dice? Jefes, principales. ¿Sabe? Dios no coloca tareas importantes en personas que no puedan llevar esa tarea, sino que Él pone tarea en jefes, y esto es importante. Él pone encargos especiales en gente especial. Si Dios lo ha traído a usted hasta aquí, no hasta aquí físicamente, porque eso es coger un bus y que diga La Soledad, o un taxi, o pedir un taxi, y carrera 29, número 3974. No. Eso no, sino si Dios lo ha traído espiritualmente hasta aquí. Y yo no sé si usted siente el peso de lo que Dios ha venido haciendo a través de estos años. No sé si son muchos, si son pocos, si son días, pero sí sé que Dios nos ha sacado de un lugar que era como Egipto y nos ha trasladado a un reino, que es su reino, ¿sí? Y nos está enseñando a comportarnos, a funcionar de acuerdo a su reino, ¿sí? Entonces, usted es importante por eso. Usted y yo somos importantes porque Dios no pone tareas en gente cualquiera. Dios coloca tareas en gente especial, en gente que puede cumplir las tareas. Y Dios confía en eso. Dios le dice a Moisés, le dice, quiero que levantes gente capacitada, jefes de cada tribu, para que vayan e inspeccionen y hagan esto, esto y esto. Vamos a leer qué les dice.
Bueno, ahí nombran después, en los siguientes versos, nombran a los que van a ir, ¿sí? Y les dice, verso 17, cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, lo primero que les dice es, subid allá, subid allá, listo. Lo segundo es, después subida a la región montañosa, ved, primera orden, subir, segunda orden, ver cómo es la tierra, tercera orden, ahora sí fíjense en la gente, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o son muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son campamentos abiertos o con fortificaciones. ¿Sí? Dios les da órdenes específicas. ¿Qué hay de complicado en que le digan a uno, venga, necesito que vaya hasta, no sé, hasta Chía y mire cómo es la ciudad? Dígame si es grande o es pequeña, cómo es la gente que habita allá, si es fuerte o es débil, si son pocos o si son muchos, si la tierra es buena o es mala, si sus campamentos son si tienen casas de 1 piso, de 2 pisos o de 3 pisos. Era sencillo, ¿cierto? Es sencillo, no tiene pierde, ¿verdad? Después en el verso 20 le dice, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. ¿Hay allí árboles o no? Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Y nos vamos, avanzamos, ustedes conocen la historia, y vamos al verso 27. Y dice, y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ellos fueron y miraron, hicieron supuestamente la tarea, y le dijeron, perdón, un segundo que se me perdió, ya. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Se me perdió. Ya, me está funcionando. Y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí los descendientes de Anac, Amalek, habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, verso 30, calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. En el 31, pero los hombres que habían subido con él dijeron, mire lo que dicen. Caleb dice en el verso 30, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero en el 32 dice que aquellos hombres que fueron con él dieron, ¿qué? Un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Y bueno, y empiezan a desalentar el pueblo. Capítulo 14, verso 2. Bueno, verso 1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Verso 2. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Note algo. Dios les da una tarea específica y les dice, vayan, quiero que miren
quiero que hagan un inventario de la tierra que les voy a entregar. Y van 12 hombres. De los 12 hombres, solo 2 llegan con el informe. Si usted ve, llegan con un informe correcto. De los otros 10, usted puede sacar una conclusión y es el versículo 32. Dice, ellos dieron un mal informe. ¿De dónde nacen los buenos y los malos informes? Los buenos y los malos informes nacen de mirar como Dios mira. Josué y Caleb miraron lo que tenían que mirar, lo que Dios les había dicho que miraran. Y Dios es claro en los versículos. Dígame si la gente es fuerte, si lo leímos, ¿verdad? ¿Sí? Si la tierra es buena o es mala. Hagan un inventario. Listo, ellos llegaron y le dijeron, sí, la tierra efectivamente fluye leche y miel. Los habitantes son grandes, son grandes, pero no importa, la tierra es buena. Balance, la tierra es buena. ¿Qué dijeron los otros? Los otros se quedaron con el impacto que les produjo ver, no la tierra, no los frutos, sino con el impacto que le produjo ver la gente que habitaba allá. ¿Sabe? Cuando empezamos a mirar en Dios, son más importantes. Cuando Dios nos envía a una tarea, es más importante mirar los frutos que ponernos a mirar el entorno. Es más importante mirar lo que Dios nos pide que miremos, los frutos. Los frutos hablan por sí solos. ¿Qué habla de una congregación? ¿El sonido? ¿Los instrumentos? El fruto. Usted y yo. El fruto. ¿Qué habla de un colegio? Las instalaciones, que tiene cancha de fútbol, que tiene cancha de squash. ¿Qué habla de un colegio? El fruto, los estudiantes. ¿Qué habla de una universidad? Los profesionales. ¿Qué habla de un país? ¿Será la plata, la economía del país? ¿Será lo...? ¿No, cierto? ¿Qué habla de un país? La gente, el fruto correcto. Y vez tras vez, yo veo en la palabra de Dios que Dios quiere entregarnos grandes cosas, pero Dios no quiere hijos perezosos. Dios quiere que nosotros empecemos a luchar por establecer lo que Él nos ha entregado. Él ya nos entregó. ¿Qué nos entregó? Nos entregó la nación, nos entregó las naciones, nos ha entregado todo. El Señor dice en el Salmo, si no estoy mal, es el Salmo 2, que de Él es toda la tierra y toda su plenitud y todo lo que en ella hay. Todo es del Señor. Y sabe que dice que usted y yo somos herederos con Cristo. ¿Qué se necesita para ser un buen heredero? Tener voz de gobierno. ¿Sabe qué es lo que menos desarrollamos? Nuestra voz de gobierno. Empezamos a hablar no en base o con base, no sé cómo se dice, pero ¿cierto? ¿Sí? Creo. Eso. Empezamos a hablar de acuerdo a lo que vemos, no de acuerdo a lo que vemos en Dios, a lo que Dios está diciendo. Entonces empezamos a hablar de las circunstancias de acuerdo a lo que estamos viviendo y no de acuerdo a lo que Dios está diciendo. No de acuerdo a un fruto que se debe establecer. Y creo que ahí es donde nosotros empezamos a torcer el camino que Dios ha planeado para nosotros. Cuando empezamos a hablar de una forma equivocada. Porque el hablar de una sola persona no es consecuencia solo para la persona, sino es consecuencia para los que vienen detrás de él. Si usted recuerda esta historia, los 10 mueren después. Y se queda toda una generación sin entrar. Toda una generación esperando. ¿Por qué? Por el hablar de unos. Por algunos que decidieron hablar mal. Y yo creo que nosotros somos personas que estamos intentando entrar y que nuestras generaciones vayan más allá.
Y para establecer generaciones que entren y que vayan mucho más alto que nosotros, necesitamos aprender a hablar de esas generaciones. Necesitamos empezar a bendecir y hablar como Dios habla de esas generaciones. A bendecir esta tierra y decir lo que Dios ha dicho de esta tierra. No lo que dicen los periódicos, lo que dicen las noticias. No, lo que Dios ha dicho. ¿Sabe? Este es el lugar. La tierra como tal. Es el hogar de sus hijos. Es el hogar de mis hijos, de mis nietos. ¿Qué pasa si usted empieza a hablar? ¿Sabe? Empieza a hablar equivocadamente. ¿Sabe lo que va a pasar? Van a haber generaciones que van a quedar ahí, estancadas en un desierto, con un tope. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos con nuestra boca el camino no solamente nuestro, sino el camino de nuestras generaciones. Cuando usted se queja, cuando usted reniega, cuando usted no ve las cosas como Dios las ve, sencillamente está cerrando la puerta para una generación. Le está cerrando la puerta a su generación, a la generación que viene detrás suyo, o a la que viene ahí, de conocer, de estar más, de entrar más. Su actitud es fruto de lo que generaciones pueden entrar a más. Si su actitud es como la del pueblo, que se levanta en rebeldía contra Dios, que se levanta contra el Señor, créame que sus generaciones van a ser generaciones que no se van a levantar para decirle al Señor, Señor, ven y te construimos un hogar. No, son generaciones que se van a quedar ahí y tal vez se van a quedar más atrás de lo que usted fue. ¿Por qué? Porque usted decide con su voz, con sus actitudes. ¿Sabe? Nosotros estamos en un tiempo crucial para la eternidad. Es un tiempo importante para la eternidad. Sus hijos, mis hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de mis hijos, van a ser los que establezcan naciones que proclamen el nombre del Señor en lo más alto de la sociedad, en lo más alto, nosotros mismos. ¿Pero por qué lo cerramos? Por nuestra manera de hablar, por nuestra actitud. Porque decidimos ver y con nuestro ver hablamos y con nuestro hablar ponemos un tiempo. Y puede ser un tiempo bueno o un tiempo malo. ¿Para qué? Para que las cosas sucedan. ¿Qué pasa si los 12 hablan bien? ¿Se adelanta el tiempo de una generación o no? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Se adelanta el tiempo de generaciones. ¿Qué pasa si como generación nos ponemos como meta hablar bien de lo que Dios quiere que hablemos? De lo que Dios realmente quiere que establezcamos con nuestro hablar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Generaciones entrarán más rápido, más rápido. Veremos una generación que se levanta mayor, a mayor nivel, a mayor nivel, a mayor nivel. ¿Por qué? Porque nuestro hablar está activando el mundo espiritual. ¿De qué? De las generaciones. De las generaciones. Miremos, sigamos mirando el capítulo 14. El verso 6 dice que Josué y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la dará. Y es una tierra que emana leche y miel. Verso 9. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. ¿Sabe qué veía Josué y Caleb? Josué y Caleb veía que ese lugar el Señor ya se los había entregado. ¿Cuándo se los entregó? ¿Cuándo les entregó esa tierra Dios a ellos? Antes, a Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios se la entregó. Estamos hablando de que de herencia que trasciende generaciones.
Estamos hablando de cosas que no solamente trascienden una o dos o tres, no, trascienden a más generaciones. Porque no hemos podido hacer más. Porque hasta hoy en día nos hemos preocupado mucho por nosotros. Pero no nos preocupamos por las generaciones, por vernos eternamente. El hombre se preocupa por lo que es temporal, no por lo que es eterno. Eso dice Eclesiastés 3:11. Dice que nosotros tenemos eternidad en nuestro corazón sin que alcancemos a entenderla. Si entendemos la eternidad, entenderíamos que el plan de Dios es más allá de que tengamos un carro, una casa o un trabajo. Es mucho más allá, es más amplio de que sus hijos estudien en una universidad, en un colegio. Es más amplio. Entenderíamos que lo importante para Dios es que se levanten generaciones que realmente puedan establecer un reino y un gobierno. Y eso solo se logra si hay generaciones que crecen como Él las ha establecido. ¿Cómo? Lo primero que Dios estableció, si usted se acuerda, es la familia. ¿Se acuerda? ¿Sí? Dios establece la familia y les da un legado importante. Les dice, van a hacer ahora esto, de generación a generación. Van a contar mis obras, van a contar mis maravillas. Van a decir todo lo que yo les he dicho, de generación a generación. ¿Sabe qué hemos descuidado los seres humanos? ¿Sabe qué es lo menos importante? Nosotros ponemos la educación de nuestros hijos en manos de gente que no tiene una visión de eternidad. De gente que quiere plasmar su egoísmo, su egocentrismo en una institución, mas no quiere levantar el nombre de Dios. ¿Qué es lo primero cuando uno llega a la universidad? Lo reúnen en un salón, ¿sí? Y le habla al decano. ¿Sí? No sé si todos los que estudiaron en la universidad pueden corroborarlo, pero lo reúne y buenas tardes, señores estudiantes. Ahora ustedes hacen parte de la mejor universidad de Colombia. Todos, ustedes son universitarios o estudiantes de esta institución y van a llevar con orgullo y van a llevar con la frente en alto el nombre de nuestra institución. Y salen todos los estudiantes, sí. ¿Y usted dónde salió? No, yo de la Javeriana. Y Javeriano contrata a Javeriano, ¿sí? Y de los Andes contrata de los Andes. Y los americanos apoyamos a los americanos, ¿sí? Algo así pasa en medio de las universidades, ¿cierto? Pero usted se ha dado cuenta que el enemigo utiliza eso, pero en el reino de Dios no pasa. Cada vez más, y perdóneme por decirle esto, cada vez más hay más denominaciones, crecen más y tienen menos sentido de identidad. ¿No se conocen los cristianos y no llevan el nombre de Cristo en alto? Cada vez como que nos golpea más fuerte eso, que no tenemos una identidad de familia. ¿Ha visto eso? ¿Por qué? Porque hemos descuidado lo más importante en Dios, la familia. La familia. ¿Cuándo su familia dejó de tener la identidad correcta? Desde el primer momento que usted le entregó a sus hijos, a los empleados, a la empleada doméstica para que lo criara, y su hijo ya le dice mamá a la empleada doméstica. Dígame si perdió o no perdió la identidad. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Cuando su hijo ve más a los profesores que a los papás. ¿Cierto o no cierto? Entonces estamos construyendo una generación con una falta de identidad total, una generación que habla de acuerdo a la institución donde esté. Y esas instituciones lamentablemente no tienen como tal el levantar una generación para el Señor, sino que levantan generaciones para ego y orgullo propio. ¿Sí? Y entonces tenemos que ser una generación nosotros como Josué y Caleb. Tenemos que empezar a hablar lo que vemos en Dios, lo que hay en Dios para nosotros. Y Dios dice,
a donde nos quiere llevar Dios es una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Quiero que miremos algo. Y aquí me voy a poner un poquito, no sé cómo decirlo, pero un poquito profundo. A ver, en la Biblia se registran, más o menos, si no estoy mal, se registran que en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, surgían 7 frutos. ¿Sabía eso? ¿No? ¿Ni idea? Ok. ¿Sabías eso, David? ¿No? Ok. Les voy a mencionar los frutos que están, los 7 frutos. Era el trigo, la cebada, si lo quieren mirar está en Levítico 23:17. Vides, higos y granadas, Números 13, capítulo 13, 20 y 23. Olivas y miel, Deuteronomio 28:40, por si lo quieren mirar. Entonces, tenemos trigo, cebada, vides, higos, granadas, olivas y miel. Eran los 7 frutos. Y si usted quiere estudiar un poquitico más, quiere meterse más a la profundidad para no meterme mucho yo, entonces, y después si quiere me pregunta, mire Isaías 11. Y se va a dar cuenta que hay 7 espíritus de Dios. Y que no es casualidad que se den 7 frutos en la tierra prometida. ¿Sabe? Josué y Caleb vieron mucho más allá que solamente, todos tenemos la imagen, yo no sé si, bueno, no todos, yo tenía la imagen de Josué y Caleb con el racimo de uvas gigante. Pero ellos vieron más allá, ellos vieron 7 frutos. Y yo creo que ellos vieron no solamente los 7 frutos, sino que ellos vieron 7 espíritus de Dios en esa tierra, por medio de los frutos que estaban ahí. Y ellos dijeron, hey, si Dios nos regaló esta tierra, Dios quiere una perfección para que nosotros cultivemos lo que es perfecto. El 7 habla de perfección. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros entremos a un lugar, a una tierra prometida. Y es una tierra prometida que es perfecta. Pero para entrar a esa tierra prometida que es perfecta, nosotros necesitamos perfección. Pero en nuestro hablar, en la forma en que hablamos, es la primera limitación para la perfección de Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ok. Seguimos en Números 14. Y en el versículo 37, usted se va a dar cuenta que ocurren 2 cosas. Josué y Caleb, que vieron la perfección de lo que Dios perfecto les estaba dando, vivieron. Pero aquellos otros 10, aquellos hombres, versículo 37, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra, ¿qué les pasó? Murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero Josué y Caleb sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque el hablar, así como lo dice Santiago 3, el hablar o trae vida o trae muerte. Y Dios nos está prometiendo una tierra perfecta y es una tierra de vida eterna. Y si es una tierra de vida eterna, es una tierra de generaciones. Porque Dios no le va a entregar una tierra de vida eterna porque a un cuerpo que es terrenal. Dios le entrega lo eterno a generaciones. Dios nos ha entregado a nosotros una tierra que es perfecta porque Él confía que las generaciones que nosotros estamos levantando se van a levantar con tal perfección que van a alcanzar lo que Él quiere para nosotros. Amén. Entonces, mírese como Dios lo está viendo. Dios, ¿cómo lo está viendo? Dios lo está viendo no con los defectos que usted tiene hoy en día, no con los errores que usted puede cometer hoy en día, sino lo está viendo ya
que sus generaciones van a llegar a ser perfectas. Van a llegar a ser perfectas. Porque Él nos está entregando una tierra perfecta. Amén. Gócese en eso. Miremos Deuteronomio 1, verso 25, por favor. Y es triste cuando no vemos las cosas como Dios las ve y cuando no hablamos como Dios habla. Por esto, mire, tomaron en sus manos, verso 25 de Deuteronomio 1, tomaron en sus manos del fruto de la tierra. ¿Usted alguna vez ha tomado en sus manos del fruto de Dios? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Y nos lo trajeron. Y nos dieron un informe diciendo, es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, ¿qué? No quisiste subir. Y esto es triste porque fue la primera orden que Dios les dio. Suban. Es curioso que también en Apocalipsis Dios le dice a Juan, sube acá. La primera orden es sube. Despréndete de todo lo que hay a tu alrededor y sube. Algo nos pasa cuando nosotros miramos el fruto. Y es que no valoramos el fruto. A ver. Voy a tratar de poner un ejemplo. Nosotros tenemos una horma en nuestra cabeza o una idea preconcebida que el mundo va poniendo, ¿cierto? Entonces, voy a ponerles un ejemplo de educación. El mundo dice que entre más caro sea el colegio, mejores, ¿cierto? Eso es lo que dice el mundo. Ok. Entonces, casi todos, la mayoría de personas tienen esa idea concebida que si no está en un colegio que cumpla los requisitos, que tenga el estatus, que tenga esto, que tenga lo otro, que aparezca en la lista del ICFES, que aparezca allá, que aparezca acá, entonces ese colegio es malo. Ese colegio no sirve. Ok. Resulta que una persona entra, no sé, a estudiar a un colegio distrital, por llamarlo así. Y hay otro muchacho que está estudiando en un colegio súper bueno. Y después de unos años, después de 11, se gradúan, bueno, kinder, prekinder, transición, pasan por primaria, bachillerato, se gradúan, llegan los honores, llega el día, el gran día, botan el birrete, y llegan a la universidad, a la misma universidad, porque resulta que la Universidad Nacional de pronto es, o bueno, otra universidad muy buena, para no dar nombres ni publicitar aquí, llegan a la misma universidad los dos estudiantes. Cuando esos dos estudiantes empiezan a rendir sus exámenes, ¿qué se ve? Se ve el fruto, ¿verdad? Se ve el fruto. Entonces, resulta que le empieza a ir mejor al que estudió en el colegio que no tenía tantas instalaciones, tantas cosas, le empieza a ir mejor. Ese es un fruto, tiene un fruto. Bueno, listo. Y resulta que a la familia, después de los años, ese hermano era el mayor. Y ahora sigue el hermano menor. ¿Será que la idea de los papás cambió viendo el fruto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Créame que no ha cambiado. Los papás dicen, no, ya ahora sí tenemos una buena forma económica, entonces ahora sí vamos a meter a nuestro hijo o a nuestra hija a tal colegio. Cuando quien hace la educación no es el colegio, no es la institución, es el estudiante. ¿Sí? O sea, es como decir, ¿esta iglesia es buena o es mala? Quien hace la iglesia no es la iglesia como tal. Eres tú y soy yo. ¿Verdad o no? Entonces,
nosotros tendemos, o el mundo tiende a no mirar el fruto y a enseñarte a no mirar los frutos. Y eso es lo que Egipto había hecho en el pueblo de Dios. Porque dice, versículo 25, tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dieron un informe diciendo, es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. ¿Vieron? ¿Qué es lo que hace que se rebelen? Que no estamos viendo el fruto. ¿Qué es lo que hace que murmuremos? Que no vemos el fruto. Si usted mira los frutos, se puede dar cuenta que hay un avance. Se puede dar cuenta que las cosas están cambiando, que Dios está haciendo algo. Pero si usted mira como mira al mundo, como enseña a mirar Egipto, Egipto siempre tiene un esquema. Y si eso que está viendo no es de acuerdo al esquema, no sirve. Entonces Egipto siempre construye pirámides. Y lo que no es piramidal no le sirve a Egipto. ¿Sí? Lo que no es grande, lo que no tiene mucho ladrillo, no le sirve a Egipto. Y viene uno de los errores del pueblo de Dios. Dice, sin embargo, se revela subir, no quiere subir. Y fuera de eso, 27, murmura en vuestras tiendas diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los hijos de Anac. Entonces yo os dije, no temáis ni les tengáis miedos. El Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. ¿Sabe? Cuando no vemos el fruto que tenemos en nuestras manos, tampoco podemos ver el fruto cuando Dios nos sacó. No podemos ver quién es el que pelea por nosotros. Sencillamente nos hacemos ciegos. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en cada espacio de enseñanza. Nos enseñan a mirar de acuerdo a una forma, no de acuerdo a los frutos en Dios. Si nosotros miramos de acuerdo a Dios, ¿qué es lo que Dios les dice a ellos? No tendrás miedo. ¿Cuántos miedos tenemos nosotros? Que no son de parte de Dios, sino que son de acuerdo a las formas que tenemos nosotros. Muchos solteros tienen terror de tener hijos porque no ven cómo sustentar una educación tan costosa. Porque ven una circunstancia a su alrededor que no tiene un orden. ¿Será que están viendo en Dios? Están viendo según una horma. Porque si viéramos en Dios, veríamos los planes que Dios tiene eternamente para nosotros. Quisiera que fuéramos a 1 Samuel 25. Y vamos a ver en este ejemplo dos tipos de personas en esta historia. Primera de Samuel, capítulo 25. Verso 2. ¿Listos? Y había un hombre en Maón
que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, así como mi esposa. Pero el hombre no, así no soy yo. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes, y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre, y le diréis así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con él con el bagaje. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro señor, y él los desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medias de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higo, y los puso sobre sus asnos, y dijo a sus mozos: id delante de mí, he aquí yo os seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y creyendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi Señor que no hagas caso a este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor.
te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se halla en ti en todos sus días. Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haber vengado a mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Entonces Abigail regresó a Nabal, y aquí él tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, porque estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. ¿Qué nota usted de Nabal? Y de Abigail. ¿Qué puede ver? ¿Qué puede ver? Corazones, frutos diferentes. ¿Qué más? Prepotencia en Nabal. ¿Qué más ve en Nabal? ¿Qué más? Sabiduría e insensatez. Mire que Nabal habla de acuerdo aún hasta de lo que es su nombre. Insensato, prepotente, orgulloso. Y sabe, lo interesante de la historia es que muchas veces podemos ser como Nabal. Dice que David había hecho el bien, había estado con los pastores por una buena temporada. Pero cuando David le pide algo, él le responde no de acuerdo a lo que ve de Dios en David, sino de acuerdo a la forma que ya tenía Nabal en su cabeza. ¿Me hago entender? David había hecho el bien y quizás todavía todavía no era lo que nosotros conocemos del rey David. Pero había estado sirviendo casi con sus pastores. Y el testimonio de los pastores de Nabal era que los habían tratado bien y que habían sido un muro, que habían protegido, que habían estado bien con ellos. Y Nabal lo que hace es responderle de acuerdo a una forma, a la forma de la tacañez, ¿sabe? Nabal pensaba solo en él. Nabal no tiene nada de pensamiento eterno. ¿Qué es pensamiento eterno? Yo no me muevo por lo que pienso, sino me muevo de acuerdo a lo que el Espíritu me revela.
Nabal no. No, que vamos a gastar comida en ese hombre. No, no, no. Ja, ¿y cuántos vienen? No. ¿Qué los vamos a invitar? ¿Y eso comen? No. Esos evangélicos no toman, pero comen. No, no, no. No, 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 no. Y con sus fiestas y sus alabanzas. No, no. No, no los vamos a recibir. ¿Sabe qué es lo que muestra? Lo que hay en él, el fruto, el corazón, la horma, la forma que el mundo había plasmado, o sea, el territorio como tal había plasmado eso en él. Y saben, nosotros somos personas que el territorio no puede plasmar la tacañez, no puede plasmar. Tenemos que ser gente que sea plasmada por un reino. No gente que paga de acuerdo, oiga, ¿cuánto le debo? No, yo lo quiero honrar. Usted me hizo un favor, yo lo quiero honrar. ¿Sabe? Su tiempo vale. Yo quiero honrarlo. No quiero pagarle, quiero honrarlo. ¿Sabe? Nabal es el típico que le hacen un favor y dice, ¿pero cuánto me va a costar? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Uy, no, ¿y no me lo deja más barato? Eso me lo hace el Señor de allí, por tanto. Nabal tiene una horma en su cabeza. Y David es otro tipo de persona. David ha aprendido a moverse por honra, porque a él nada de lo que tiene se lo ha puesto como tal los hombres, sino todo lo que tiene lo tiene por el reino de Dios, porque un día decidió por Dios. Es otra generación, una generación que aprendió que con una piedra, es la llave para vencer gigantes. Que no es la plata, que no es cuánto hierro tiene tu espada, que no es cuán cara es tu armadura. No, él aprendió que con una piedra se puede vencer un gigante. Y esa es las dos generaciones que están hablando ahí. Y sabe, lo más triste es que muchas veces esas dos generaciones hablan frecuentemente. Y esa generación de Nabal empieza a hablar de lo que sabe. Ah, no, pero es que el mundo no te va a dar eso. Deberías estudiar más bien como ingeniería. Deberías ser más bien esto. Deberías ser como arquitecto. Oye, ¿le has preguntado al Señor? No, pero es que mi amigo, el que tiene plata, estudió eso. Y estás hablando de acuerdo no a lo que Dios te dijo, sino a la horma que tienes. Porque si escucharas lo que Dios dice, tal vez puede ser lo mismo, pero es diferente. ¿Sabes, hijo? Yo quiero que estudies ingeniería. ¿Por qué? Porque sé que vas a ser un gran profesional, porque Dios puso estos dones, estos talentos. No hay nada malo en estudiar algo. Lo malo es nuestro corazón. ¿Cómo lo estamos plasmando? ¿Cómo lo estamos diciendo? Lo estamos diciendo desde qué fuente. Leíamos en Santiago, no puede una fuente amarga dar agua dulce. ¿Desde qué fuente? ¿Desde qué fuente está hablando tu boca hoy en día? ¿Desde la fuente de la horma que conoces del mundo? ¿O desde la fuente de Sión, de la fuente que emana Dios? Hijo, quiero que seas ingeniero porque este mundo debe cambiar. Hijo, quiero que seas arquitecto porque este mundo debe cambiar, porque las construcciones deben ser honestas, deben ser plasmadas a lo que Dios dice. Wow. Hijo, quiero que seas abogado porque quiero que seas una luz en medio de tanta corrupción. Wow. Wow, cambiaste. ¿Qué cambiaste? Tu deseo por el deseo de Dios. Ay, no, es que yo quiero que mi hijo un día tenga plata para que cambiemos esta casa, para que me ayude. Y el hijo entiende la mecánica del mundo y se va un día. Y nunca te va a ayudar. ¿Por qué? Porque nunca le enseñaste a honrar. ¿Cuántos hijos hay que estudiaron algo? Que sus papás se quebraron el lomo para que sus hijos fueran alguien. Y hoy en día los hijos son alguien y los papás siguen igual. ¿Por qué? ¿Culpa de quién? No voy a decir culpa de quién, pero ¿sabes? De que no enseñamos principios de Dios. De que no estamos siendo una generación que honra. De que no estamos hablando un lenguaje que el Espíritu Santo habla. Honra. Honra, honra. Que no estamos hablando de acuerdo
al sonido del cielo, sino que estamos hablando de acuerdo a lo que está en el mundo. Y eso nos está haciendo quedar una buena temporada en un desierto, queriendo volver al mundo. Si queremos pasar, tenemos que hablar como los dos que hablaron, como Josué y Caleb. Tenemos que ser esforzados y valientes. ¿Para qué? Para hablar como ellos hablan. Para ver cómo Dios ve esto, Dios ve aquello. Yo quiero esto, yo anhelo esto, yo anhelo lo que Dios ve, lo que Dios anhela. No mis sueños, no lo que yo tengo, la horma que yo tengo. No, eso no, quiero lo que Dios tiene para ti. Y usted ve algo muy diferente en Abigail. ¿Qué ve en Abigail? Sabiduría, prudencia, ¿qué más? ¿Ve ese lenguaje? Ese lenguaje es característico de las personas que han tenido al Espíritu Santo, la honra. Si yo le menciono lo que Abigail le llevó a David, la lista, busquémosla, usted se va a dar cuenta de algo impresionante. A ver, verso 18. Entonces Abigail se dio prisa y tomó. ¿De qué se hacen los panes? De trigo, muy bien. 2 odres de vino. ¿De qué se hace el vino? Wow, están pilos hoy. 100 racimos de uvas pasas, 200 tortas ¿de qué? De higos. ¿Con qué se hacen las tortas de higos? Con higos, muy bien. Están pilos. Dígame si no les llevó fruto de una tierra perfecta. Amén. Amén. ¿Sabe? En Abigail se nota que es una mujer que no se mueve de acuerdo a una tierra de esclavitud, sino que se mueve de acuerdo a una tierra prometida. Tus frutos hablan de dónde estás. Lo que tú hablas, lo que tú dices, habla de dónde estás. Si estás en el desierto, hablas como esclavo. Pero si estás en la tierra prometida, hablas como un rey. Y mire, lo que ella hace, cuando estás en el desierto, actúas como un esclavo. ¿Cómo actúa el esclavo? Pendiente que nadie le quite, ¿no? ¿Quién viene? Uy, no, espere. Ahí vienen. Uy, este come mucho. Escondan. Pero ¿cómo actúa Abigail? Este es un hijo de Dios. Yo lo voy a honrar. Yo lo voy a honrar. Porque él todavía no es, pero va a ser. ¿Sabe? Está viendo en una eternidad y está haciendo con él, dándole frutos de una tierra perfecta. ¿Sabe? Nosotros somos una generación que se está levantando, que tiene que empezar a dar frutos de acuerdo a la tierra de donde está. Tu hablar debe cambiar y mi hablar debe cambiar. La cruz que está aquí, lado izquierdo, es que tengo una leve confusión ahí. Izquierdo. Está para que escribamos algunas de las palabras, algunas no, todas, si es posible, todas las palabras que deben cambiar. Porque nuestro lenguaje debe ser el lenguaje de reino. ¿Por qué de reino? Porque ¿sabe quién es usted? Usted es un rey y un sacerdote, un hijo
del Dios Altísimo. Usted no es nada menos que eso. Su lenguaje no debe ser nada menos que el de un hijo del Altísimo. Mi lenguaje no debe ser nada menos que el de un hijo del Altísimo. ¿Cómo debemos empezar a movernos? Como hijos del Altísimo. ¿Cómo se mueven hijos del Altísimo? No esconden, no se guardan, no acaparan, porque todo lo tienen, dan. ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu? El lenguaje de la honra. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos. Todo, absolutamente todo. Él es nuestro todo. Así que no somos la gente del mundo, la gente de Egipto, es gente como Nabal, gente que busca que la gente le sirva. Y entre más le sirva, mejor. Y si menos le cobra, mejor. Y si menos hay que honrarla, mejor. Y si se deja esclavizar, mejor. Así es Nabal. Pero como es una generación de Abigail, es una generación que no se mueve de acuerdo a eso. Es una generación que busca honra. Y mire esto. Abigail está casada con Nabal y él muere. Casi que sus palabras condenaron no solamente a Nabal. Si Abigail no aparece en la historia, David hubiera arrasado con cuanto varón se le encontraba. ¿Y qué hubiera extinguido? Una generación. ¿Qué vemos en Abigail? Una mujer que se levanta, no solamente por ella, sino por una generación. Abigail sabe lo que está haciendo. Abigail sabe. Y si usted sigue la historia, se va a dar cuenta que apenas muere, la generación de Abigail cambia. Porque David le dice: yo quiero esa mujer conmigo. Es una mujer sabia, tráiganla acá. Y es una de las esposas de David. ¿Sabe? Es una mujer que hereda, que sus hijos van a heredar trono. Cambia completamente el rumbo de la historia de sus generaciones. Por solo saber hablar y actuar. Yo creo que aquí conmigo somos personas que queremos cambiar el rumbo de nuestra generación. Pero eso no va a ser posible si no cambiamos nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Si nuestro lenguaje no es el lenguaje del Espíritu, va a seguir siendo una generación como la generación de Nabal. Dice ahí que es una generación indigna. ¿Nota usted indignidad en la gente de esta generación que habla? ¿Cierto? ¿Se ha subido en un Transmilenio lleno de muchachos alguna vez? Es incómodo. Alguna vez nos tocó con mi esposa, iban dos chicas atrás. Tenían alrededor de unos 15, 16 años. Nos tocó, no les miento, nos tocó cambiarnos, bajarnos del Transmilenio. Lo que hablaban estas chicas era peor que escuchar a dos personas de la calle, a dos mujeres de la calle hablando. ¿Por qué? Porque el enemigo ha puesto un lenguaje de deshonra. Y eso está maldiciendo generación tras generación. Nosotros somos personas que queremos, que no solamente queremos, sino que estamos haciendo que el lenguaje del reino se establezca en medio de una generación. Yo le voy a pedir que usted se